¿Listo? Bueno, como les venía diciendo, es un día importante para la nación, para los habitantes de ella y también para muchas otras naciones. Porque muchas naciones deben de estar unidas también en un mismo sentir. Y hay muchas que también están unidas en otro sentir. Siempre habrá división en el mundo. Por eso Jesús, Dios, le dijo a su pueblo que no se juntara con las otras naciones, porque eran idólatras, paganas, corrompidas, con reyes dictatoriales, y eso hay en el momento también en este mundo. Y Jesús dijo a sus discípulos que es importante que tengamos este conocimiento, que echaran las redes a la derecha, enseñando que Él está a la derecha, Jesús está a la derecha del Padre. Y esta parte viene de Juan 21:6, donde dice: Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Porque la derecha es un lugar de bendición. Y si usted se pone a estudiar la derecha en la Biblia, buscando en Google o inteligencia artificial, usted se va a encontrar las bendiciones que trae la derecha. Porque los discípulos estaban pescando por la izquierda. Pasaron toda una noche y no pescaron absolutamente nada, cero. Los discípulos pasaron toda la noche pescando, toda una noche, y no sacaron nada. Cambiaron de lado solo cuando Jesús les dijo. Estaban totalmente perdiendo tiempo, confundidos, pescando al lado contrario, a la izquierda. Solo cuando escucharon la voz de Dios y le obedecieron, entraron en obediencia. Tienen la red a la derecha. Y obedecieron. Y cuando le obedecieron, la red se llenó tanto que no podían sacar los peces. Tuvieron que pedir ayuda. Hubo fruto, hubo fruto. Si comparamos lo que se mueve políticamente en el mundo, izquierda-derecha, vemos los frutos de la izquierda y la derecha. Leamos Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay
ley. Aquí leemos estos pasajes y aquí nos da un medidor, una medida para que nosotros entendamos de esa medida de que obedecieron y sacaron fruto. Aquí en esta medida de amor, justicia, dominio propio, paz, que es el fruto, que se va más a este fruto, la derecha. Conocemos los frutos de la ideología izquierda, que no hay ni amor, ni justicia, ni paz. Todo lo contrario al fruto del Espíritu. Cualquier postura política que no produzca estos frutos está pescando en el lado equivocado. Y no debemos confundir lealtad partidista con lealtad al reino de Dios. El reino no es de izquierda ni de derecha, para que tengamos en cuenta. Aquí no tiene que ver nada el reino con izquierda, con derecha, pero hay una enseñanza profunda de por qué están pescando a izquierda y lo mandó para la derecha, porque había fruto en la derecha. Y vemos a través de los testimonios que vemos de los noticieros internacionales, nacionales, cómo la izquierda, partido político izquierda, progresista, comunista, tiene malos frutos, muy malos. Está a favor del aborto, homosexualismo, matrimonios entre del mismo sexo, LGTB y todo lo que usted pueda llamarse malo. Así que no confundamos esa lealtad partidista con la lealtad al reino de Dios. Podemos leer en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Para nosotros los cristianos, nuestra ciudadanía está en el cielo, en donde esperamos al Señor Salvador. Aquí esperamos a Cristo. Aquí las naciones esperan un hombre diferente cada 4 años para que arregle la situación. Y ningún hombre puede arreglar una nación. Algunos hombres pueden usar Dios para que haya una especie de calma, mas no paz, porque confunden la calma, la tranquilidad con la paz. Entonces hay tranquilidad cuando hay un hombre con autoridad que viene a ejercerla para combatir a la gente perversa y mala. Entonces comienza una tranquilidad, pero nunca habrá paz. Que predique el hombre y haya paz. Y muchos ese es
su política principal, yo les voy a dar paz, pero el hombre no puede prometer paz porque ni el que le está prometiendo tiene paz. Nosotros tenemos que buscar el fruto que no dé ruido, sino una postura que solo debe generar tranquilidad, paz, amor y que haya justicia. Porque la otra postura de la izquierda genera división, odio, y los que están allí involucrados en esta ideología de la izquierda solamente les produce cansancio. Y toda esa gente está pescando es de noche, porque no producen fruto. La izquierda nunca ha producido fruto. Solamente odios, divisiones, estallidos sociales cuando pierden, porque ellos no quieren perder, no aceptan las derrotas. Hermanos, entonces esto es una enseñanza para todos nosotros. Que debemos elegir bien, y sabemos que hay tres para elegir hoy, que ya en estos momentos se está eligiendo. Ya se lo dije, mi consejo es votar por Abelardo, el más opcionado. El más opcionada era Paloma, ya se los había dicho, pero ha revuelto un sancocho de toda clase de verduras, carnes, y por hacer bonito hizo feo. Se lo dije que hay santistas, hay petristas, hay homosexuales, allá hay de todo revuelto que cometió ese gran error. Lástima. Se ve que es una mujer valiente que hay que respetar. Ha sido una mujer entregada totalmente a la nación, al querer el bien por la nación. Pero entonces hay que saber elegir bien, gente con autoridad, que sepa combatir a toda esta gente que quiere apoderarse del país a las malas. Quieren llegar al gobierno por las malas, por fuerza, no por voluntad del pueblo. Entonces, hermanos, los invito a que después que termine el culto vayamos ordenaditos a dar el voto. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta nación, nuestra nación. Nuestra nación necesita un gobernante que esté en contra de las ideologías, en contra de matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer, el aborto y tantas cosas perversas y malas que lo que hacen es dañar al pueblo. Oramos para que pongas ese hombre y guíes a esta nación a través del Señor, porque tú gobiernas a través del instrumento escogido, Señor. Por eso, Señor, tú nos envías, como en la antigüedad, cuando vayan a elegir, elige a uno de entre tus hermanos, no sea que sea de una nación vecina, pagana, perversa. Ahora en estos tiempos podemos elegir al mejor Dios que está para escoger entre tres, Señor. Y el más opcionado es, Señor Dios, este hombre llamado Abelardo de la Espriella.
Desde ahora te pedimos que lo bendigas, lo llenes de sabiduría de lo alto, de entendimiento, y que tomen las riendas de este país con el temor tuyo, Señor. Gracias por los que hemos tomado la decisión de elegir hoy, Señor, aún respetando el libre albedrío de los que se inclinan a votar aún por la izquierda, Señor. Tú nos llamas a respetar el libre albedrío, Padre, pero también nos envías y nos haces el llamado a aconsejar. Padre, gracias. Muchas gracias por esta hora en que los momentos están votando en todo Colombia para que la cuides. Que bajes tu ejército celestial a tomar el control de toda vereda, calle, pueblo, ciudad, y que permites que todo termine en paz y se conozca quién ha de ser el presidente, y nos enseña a sujetarnos y a someternos a lo que el pueblo elige, Señor. Pero no permitas que se elija por trampa ni por violencia, Dios. Tú tomarás el control, Dios. Te lo rogamos, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mis hermanitos, pasemos a la hermana Orlelis para que lleve su mensaje. Y primeramente, hermanos, me alegro de que los que hicieron presencia hoy, siempre faltaban algunos hermanos. Y lo más importante es que cumplamos y estemos firmes primeramente por Cristo. Amén. Y por eso es tan importante de que hemos llegado primero a adorar a Dios, a glorificarle y a escuchar su palabra. Porque queda mucho tiempo. De 11 para adelante, hasta las 4 nos queda tiempo para ir con este compromiso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Quién viven? Y a su nombre. Gloria al Señor. Yo les invito a abrir sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 21. Gloria al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 21. Vamos a estar orando inicialmente a Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Te bendecimos, glorificamos tu nombre. Te damos gracias por este momento, por este, oh Señor Dios mío, maravilloso privilegio de estar en tu presencia, de poder servirte, de poder ministrar en tus asuntos, Señor. Gracias por hacer de nosotros esa nación santa, ese pueblo amado, Señor. A través de tu palabra, glorifícate, engrandécete en los corazones, en las vidas, Señor. Solamente tú, mi Dios, conoces los corazones, las necesidades, los quebrantos, las aflicciones del alma. Por eso a través de tu palabra trae sanidad, trae esperanza, Señor. Esa esperanza que el mundo y el hombre no puede dar, sino que solamente lo encontramos a ti, en ti. Danos la sabiduría en esta mañana para predicar tu palabra, Señor. Sabiduría de lo alto, la sabiduría pura, Señor Dios mío. Llévate toda palabra humana, Señor, y úsanos como tu boca, a través de tu espíritu, Señor, podamos hablar palabras de vida. Te lo pedimos
En el nombre de Jesús, reprende toda obra de las tinieblas, todo lo que se quiera oponer, todo lo que quiera traer confusión. Atamos y ligamos toda fuerza contraria en el nombre de Jesús. Bendice a todos los que nos ven, nos escuchan en esta mañana, Señor, y háblales también. Bendito Rey, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. En esta mañana, pues, a través de esta enseñanza que he preparado, pues, quería reivindicarme con las madres, porque hace unos domingos atrás, que también tuve el privilegio, pues, no traje un mensaje para las madres. Y cuando salí de este lugar, como que mi mente empezó a retroceder el cassette. Y yo dije, no traje un mensaje para las madres, celebrando pues ese día tan especial. Igual todos los días son de nosotras, ¿verdad? De todos. Y pues yo dije, voy a reivindicarme con ellas, pero también con los varones, porque el Señor cuando habla, habla a todos en general. Entonces, en esta mañana vamos a ver pues la historia de una mujer que pareciera que estuviera anónima, ahí en lo oculto, pero no. El Señor, a través del Espíritu Santo, la plasmó en su palabra y nos deja un poderoso mensaje como madres, ¿verdad? Pero también como hijos de Dios. Nos deja una enseñanza muy maravillosa en la cual hoy vamos a aprender, y por eso vamos a estar leyendo en 2 de Samuel, capítulo 21, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 10 en adelante. He titulado esta enseñanza Rispa, piedra encendida. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 10, que dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y Dios es propicio a nuestras vidas cuando resarcimos y nos volvemos nuevamente a Él. Amén. Entonces, para poder entender esta palabra, tendríamos que hacer un retroceso y poder viajar en el tiempo, por decirlo así. Como les había dicho, he titulado esta enseñanza Rispa, piedra encendida. Y cuando nos vamos en el versículo 1 de este capítulo, ahí podemos ver que dice la palabra:
que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. En los tiempos del rey Saúl, el rey Saúl fue totalmente desobediente a Dios. Cegado por los celos y la envidia, mató a los Gabaonitas. Recordemos que Josué, cuando entraron a la tierra prometida, por mandato de Dios, Dios le dice al pueblo que ellos debían destruir a todos los amorreos, a toda esa nación pagana. Ellos debían destruirlos para poder tomar la heredad que Dios les había dado. Y los Gabaonitas mostraron mucha astucia, mucha inteligencia, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos y que así como Israel había destruido a Jericó, a Jai, así mismo ellos iban a perecer. Entonces, llenos de temor, ellos toman una estrategia y ellos van donde Josué y les dice, mira, nosotros venimos de tierra muy lejana, míranos, el pan está mohoso, nuestros vestidos están sucios, nuestros zapatos han envejecido, porque hemos venido de muy, muy, muy lejos. Pero Josué no consultó a Dios y hicieron una alianza con los Gabaonitas. Hicieron un pacto, un juramento, donde Israel protegía a los Gabaonitas. Pero este pueblo tenía que vivir bajo servidumbre a los hijos de Israel. Se convirtieron en aguadores y se convirtieron en leñadores para el pueblo de Israel. Y solamente así, bajo ese juramento, ellos pudieron salvar sus vidas. Aunque los Gabaonitas no eran del pueblo judío y aunque Dios les había dicho que no hicieran alianza, Dios respetó la alianza que Israel hizo con los Gabaonitas. Dando a entender, mis hermanos, la importancia que tiene cuando nosotros hacemos un pacto, cuando nosotros hacemos acuerdos con otras personas. Claro, Dios nos manda que no nos juntemos con los incrédulos, ni nos juntemos con las tinieblas. Pero a veces, por falta de sabiduría, hacemos todo lo contrario. Y sin embargo, Israel hizo esta alianza y Dios la respetó. Ellos pudieron salvarse e Israel también los protegió a ellos. Pero cuando Saúl llega al poder, Saúl, cegado por los celos, cegado por la envidia, por los hijos de Israel, por Judá, tomó y mató a los Gabaonitas, quebrantando y rompiendo el pacto que Israel había hecho. Y cuando esto sucede, mis hermanos, dice la palabra de Dios que cuando David toma el reinado, cuando David empieza a reinar después de la muerte de Saúl, dice la palabra de Dios que hubo hambre en los días de Saúl por 3 años consecutivos. Y de pronto en el primer año David dijo, bueno, a lo mejor la tierra está seca, no ha llovido, y como que no le dio importancia a la situación. Luego pasó un segundo año y como que lo mismo. Pero cuando llega el tercer año, esta situación había traído preocupación al corazón de David. Y David lo que dijo, no puede ser posible. Israel es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra próspera. ¿Por qué la sequía? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué hay hambre? Cuando Dios nos ha dicho que es una tierra próspera y es una tierra fértil y es una tierra que Él nos ha prometido.
Y esto, mis amados, movió al rey David, como lo dice ahí en la palabra, que él fue y consultó a Dios, como nosotros lo debemos hacer cuando algo está pasando en nuestras vidas. Cuando sentimos que hay sequía en nuestras vidas, como que hacemos las cosas y nada fluye, nos esforzamos y no prosperamos, también podemos sentir inquietud ante esa situación. Y David dice la palabra que David fue y consultó a Dios. Y consultó a Dios. Y cuando David consulta a Dios, Dios le respondió. ¿Cuántos saben que Dios responde? Dios nos responde. A veces enseguida, a veces espera un tantico, pero Dios responde, mis hermanos. Y Dios le respondió a David diciéndole, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Porque Saúl había quebrantado el pacto, había echado en tierra los acuerdos que había entre los gabaonitas y el pueblo de Dios. Y al haber roto ese juramento y ese pacto, vino una maldición. La tierra se volvió seca, no llovió, había hambre en la tierra, en Judá, en Israel. Y al quebrantar este juramento, mis hermanos, nos hace pensar a nosotros la importancia que nosotros debemos tener ante los juramentos que hacemos, ante los pactos que hemos hecho con el hombre, con los esposos, con los amigos, de ser amigos por siempre, de hablarnos con sinceridad, de protegernos. Entonces, cuando se quebrantan estos pactos, mis hermanos, ¿qué hace Dios? Dios no puede hacer nada. Lo que hay es que resarcir. Entonces, ¿qué hacen los gabaonitas? Pero primeramente, dice la palabra de Dios, que David mandó a llamar a los gabaonitas. Ahí lo vemos en el versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que ustedes bendigan la heredad de Jehová? ¿Qué debemos hacer? Porque el que hizo la falta o el que cometió la falta tiene que resarcir. Y el inocente, mis hermanos, está ampliamente, digamos, abierto a cualquier decisión que se pueda tomar. Entonces los gabaonitas le dicen, mira, no queremos oro, no queremos plata, porque nada de esto va a poder calmar, por decirlo así, nuestra sed de venganza. Nada, tampoco queremos que muera ninguno de los hombres de Israel. Solamente nos vamos a quedar tranquilos, satisfechos, cuando nos den 7 hijos de la casa de Saúl, para que los ahorquemos y así podamos nosotros bendecir la heredad. Solamente de esta manera. Y ante una situación como esta, pues, ¿qué tenía que hacer David? David no hizo nada. David lo único que dijo fue, bueno, ustedes están en todo el derecho de exigir, porque se ha quebrantado el pacto. Y David entrega a 7 hijos de Saúl. Pero como David conocía el poder del juramento, David protegió a Mefiboset, porque David había hecho un juramento de protección, un pacto de hermandad con su amigo Jonatán. Y David protegió a Mefiboset
y no lo incluyó en los 7 hombres que debían pagar la falta por lo que Saúl había cometido. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice la palabra, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Mefiboset. Mefiboset no era el hijo de Jonatán, era otro Mefiboset. Y también tomó a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. David tomó a 2 hijos de Rispa y tomó a 5 hijos de Mical y se los entregó a los gabaonitas, para que los gabaonitas los ahorcaran y así poder resarcir el daño que su padre Saúl había cometido. Pero mis hermanos, aquí vemos a una mujer que es nuestra protagonista en esta mañana. Vemos a Rispa, hija de Aja, que ante la tragedia que había recaído sobre ella, esta mujer nos enseña a nosotros la importancia de mantener la fortaleza espiritual en los tiempos de crisis. Porque ella no atrajo esto. Sabemos, mis hermanos, que la palabra de Dios dice que hay 2 causas por la cual el ser humano sufre. Hay una causa de sufrimiento por causa del pecado, pero también hay una causa de sufrimiento por causa de aquello que nosotros no hacemos nada. Ante la muerte de un familiar, hay cosas que vienen a nuestras vidas, un accidente, algo que no provocamos, pero que por ser hijos de Dios tampoco estamos expuestos a padecer todas estas cosas. Pero tenemos la esperanza, la seguridad de que en los momentos de dificultad Dios va a estar con nosotros. En la aflicción y en la angustia, Dios va a estar con nosotros. Y esta mujer Rispa, que su nombre tiene un significado que es piedra encendida, carbón encendido. Esta mujer, mis hermanos, en tiempo de la tragedia que viene a su vida, toma una actitud de fortaleza, que ella no se derrumbó ante la tragedia. Como muchas veces nosotros nos podemos derrumbar, deprimir, apartar del Señor, porque es grande el sufrimiento. Pero vemos esta mujer que se sacrifica por sus hijos. Ella no se quejó, ella no fue donde el rey y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué mis hijos son inocentes? No tienen culpa de los pecados de su padre. Pero sin embargo, mis hermanos, había una falta que debía ser expiada. Hay una falta que debía ser resarcida y se tomó a los inocentes para pagar la falta. Así como Jesucristo, siendo justo, siendo santo, siendo puro, pagó por nosotros los pecadores y nuestras culpas fueron expiadas. Gloria al Señor por eso. Porque mis hermanos, nosotros estábamos prácticamente rumbo a la condenación. Pero nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Y esta mujer se sacrifica
Y ella tenía toda la razón para autocompadecerse, para llorar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice, Señor? Pero ella no se autocompadeció, porque ella era una piedra encendida en tiempos de crisis. Su fe permanecía firme en tiempos de crisis. Se fortaleció, se armó de valor y enfrentó la situación para que aún el cuerpo de sus hijos muertos fueran honrados. Fueran honrados, mis hermanos, porque en esos tiempos morir ahorcados era una afrenta, era algo deshonroso, porque al ser colgados esos cuerpos debían quedar expuestos a las aves de los cielos, a las bestias del campo. Sus cuerpos iban a ser devorados, no iban a ser enterrados. Pero esta mujer en medio de esta situación se arma de valor como una madre devota, sacrificada, determinada a hacer algo. Amén, tomó una actitud diferente y aunque no pudo salvarlos de la muerte, mis hermanos, sí quería salvar los cuerpos muertos de sus hijos de ser comidos por las aves y por las bestias. Entonces, Rispa, mis hermanas, esta mujer lo que hizo fue que se armó de valor. Y mire que su padre había tomado malas decisiones, porque estas decisiones comenzaron a afectar el presente, no solamente del pueblo, sino también de sus hijos, de su herencia, de su tierra. Y hay algo, mis hermanos, que debemos tener presente, y es que el reinado de Saúl se basó en los celos, en la envidia, en la desobediencia y en la deslealtad con Dios, con su familia, tomando malas decisiones, dañando las relaciones con todos. Y esta situación había que arreglarla. Sí o sí, cuando usted y yo fallamos, tenemos que arreglar la situación. No quedarnos lamentarnos. No hay que llorar sobre la leche derramada cuando hay solución. Y la solución la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que hizo esta mujer. Esta mujer no se quedó ahí llorando, lamentándose, y que las personas que estaban a su alrededor sintieran pesar por ella, no. Esta mujer con una entereza, con un valor, mis hermanos, dice la palabra que tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Esta mujer, vamos a hacer de pronto una escena, mis hermanos, donde están los 7 cuerpos de estos hijos de Saúl, ahí colgados, muertos. Y ella toma una tela de silicio. Esta tela de silicio era una tela áspera, era una tela gruesa, elaborada con piel de cabra y de camello. Se podía realizar, pero por lo general siempre la elaboraban con tela, con piel de cabra. Era pesada, era áspera. Y esta tela simbolizaba la aflicción, el duelo, la humillación que sentía la persona en ese momento, de pronto por su pecado, por lo que había hecho. Y esta mujer toma esta tela de silicio y lo que hace es que la tiende para sí sobre el peñasco. En otra versión dice sobre la roca, dando protección a ella, o sea, convirtiendo la tela de silicio en su nuevo refugio. Porque ella abandona su casa, abandona las comodidades
para ir a velar, para ir a vigilar, para ir a proteger a los cuerpos de sus hijos muertos. Y ella tiende esta tela sobre la roca. ¿Quién es la roca en nuestras vidas? La roca es Cristo. El único que en los tiempos de dificultad, mis hermanos, nos puede dar la calma, nos puede dar la esperanza, nos puede dar, mis hermanos, el valor para enfrentar cualquier situación. Esta mujer no buscaba que los revivieran. Esta mujer esperaba que a ellos les dieran una sepultura digna, que sus cuerpos no fueran masacrados ni devorados. Así como nosotros, mis hermanos, en estos tiempos, debemos ser esas madres también sacrificadas, padres sacrificados, que se sacrifiquen, padres, mis hermanos, que cumplan con el deber que se les ha encomendado para brindar seguridad, para brindar protección a su familia, a sus hijos. Muchas veces nosotros dejamos comodidades, sacamos el pan de nuestra boca para que sean nuestros hijos los que coman. A veces, mis hermanos, podemos durar años con la misma falda, con el mismo pantalón, con la misma blusa, pero darle a nuestros hijos lo mejor, eso es sacrificio. Eso es sacrificio. Y esta mujer se sacrifica de una manera para que sus hijos fueran honrados. Ella toma esta tela de silicio y la tiende sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos. Eso no fue un día, eso no fueron 2 días, ni 3, ni 4, ni un mes, ni 2 meses. Según las personas que estudian esto, dice que fue entre 5 a 6 meses que esta mujer se fue al monte, allá donde habían sacrificado a sus hijos. No sabemos, la Biblia no registra si habían personas que iban a llevarle comida, si se iban a ir a dar cuenta cómo estaban. Nosotros a veces, en momentos de dificultad, eso es lo que esperamos. Y eso también es lo que manda el Señor cuando algunos hermanos están padeciendo. Como iglesia es nuestro deber. Pero esta mujer pasó entre 5 y 6 meses allá. Y dice la palabra de Dios que no dejó, no permitió que ninguna ave del cielo, ninguna ave de rapiña devorara el cuerpo de sus hijos de día. Ella los protegió, ella los acobijó, así como el Señor también nos protege con sus alas. Cuando quiere el enemigo venir a devorarnos, el Señor extiende sus alas y nos cobija, nos resguarda, nos protege, para que el enemigo no venga sobre nosotros a querer devorarnos, porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces, mis hermanos, el enemigo viene para querer devorar a nuestros hijos porque los ve como presa fácil, ya que usted y yo, mis hermanos, los mantenemos firmes. Y como muchas veces en nosotros hay una protección, que el enemigo no va a poder hacer nada, el enemigo no tiene poder cuando nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo, no tiene poder sobre los hijos de Dios. Pero a veces nuestros hijos están descarriados, se vuelven vulnerables, pero ahí estamos usted y yo intercediendo por nuestros hijos, porque si el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas, tampoco tiene poder sobre nuestras generaciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al nombre del Señor. Si el enemigo no tiene poder sobre nosotros, tampoco tiene poder sobre nuestros hijos.
no tiene poder. No podemos darle crédito, no podemos ver, mis hermanos, ni tampoco dejarnos amedrentar por la situación que a lo mejor estemos atravesando con nuestros hijos. Que no quieren venir a la iglesia, que no quieren orar, no, mis hermanos. Esta mujer estaba protegiendo los cuerpos muertos de sus hijos, muertos malolientes, cuerpos en descomposición que no emana un olor agradable. Esta mujer podía ver de pronto los gusanos recorrer las carnes de sus hijos, pero ella no se centró en eso, porque no era el objetivo. El objetivo no es ver cómo están nuestros hijos. El objetivo es ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra meta. Y esta mujer, mis hermanos, estuvo ahí día y noche, incansable. Incansable. ¿Cuántos somos incansables? A veces empezamos algo, pero no lo terminamos. Pero esta mujer, hasta que no vio lo que quería, no desistió, no renunció, no abandonó, no tiró la toalla. Esta mujer se mantuvo, dice la palabra de Dios, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Pasó meses cuidando los cuerpos muertos de sus hijos. No los dejó. Ella no había pecado. Ella no había pecado. Ella estaba pasando una prueba muy difícil. Y tal vez una de las pruebas más difíciles que como madres podríamos pasar, y es perder a uno de nuestros hijos. Que el Señor los guarde. Y vemos una actitud, mis hermanos, de amor hacia estos hijos. Un amor incomprensible, igual que el amor de Dios hacia nosotros. Un amor que muchas veces no entendemos. Porque cuando nosotros entendemos nuestra condición, hermanos, nosotros ahí nos damos cuenta que el amor de Dios no lo merecemos. No merecemos la gracia, no merecemos sus bendiciones, no merecemos nada. Pero sin embargo, Dios, en su amor incomprensible, en su infinita misericordia, nos dio su gracia. Nos dio su gracia. Por eso nosotros no podemos abandonar lo que Dios nos ha dado. Debemos tener sentido de pertenencia por lo que Dios nos ha dado, por los esposos que Dios nos ha dado, por los hijos que Dios nos ha dado, son nuestros. Por la familia que Dios nos ha dado, son nuestros, nos pertenecen a nosotros. Por el empleo que Dios nos ha dado, porque a veces el enemigo quiere traer conflicto, robar la paz aún en el empleo, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar quiere robarnos la paz. Pero nosotros no podemos desistir. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y esta mujer Rispa, piedra encendida, si nosotros, mis hermanos, entendemos lo que es una piedra encendida. Cuando prendemos el carbón, que podemos ver cómo ese colorcito naranjadito está ardiendo. Esta mujer ya ardía en tiempos de dificultades. Y por eso en tiempos de tragedia, cuando llegó, más fervorosa ardía. Por eso la palabra de Dios nos dice fervientes en espíritu, porque el espíritu tiene que arder dentro de nosotros. Y esa actitud de esta mujer fue la que enseñó, fue la que demostró de qué estaba hecha. Su fe no la pudo apagar la situación. Y esta mujer estuvo allí, dice la palabra de Dios, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Porque no llovía.
Sembraba y nada crecía, nada, no había comida. Había hambre, había escasez. Mis hermanos, por más difícil que sea la situación en nuestras vidas, siempre hay una salida. Siempre. Dice la palabra de Dios que esto que esta mujer Rispa hizo, mire, esta mujer actuó en silencio. Ahí usted puede verlo. Ahí no se menciona que se quejó, que se levantó contra el rey, que ofendió a Dios, que insultó a Dios. Ahí la palabra no menciona nada de eso. Pero la palabra sí menciona que esta mujer actuó en fe, pero en silencio. Como dice la palabra, esperar en silencio la salvación de Jehová. A veces nos volvemos queja cantaleta y es la razón por la cual Dios a veces no obra. Y esta mujer actuó en silencio. Pero el que esta mujer actuara en silencio no impidió que a los oídos del rey llegara lo que esta mujer hizo. El que usted obre en silencio, la misma palabra nos los enseña. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, clama a Dios ahí donde nadie te ve, donde no tienes que alardear, donde no tienes que demostrar, de hablar, porque a veces las palabras se las lleva el viento y a veces pecamos con nuestras palabras. Esta mujer esperó en silencio la salvación de Jehová. Y dice la palabra de Dios, y fue dicho a David lo que hacía Rispa. Y fue dicho a David, al rey, lo que hacía Rispa, lo que hacía esta mujer, que era concubina de Saúl. Ella era concubina del rey. Sus hijos eran hijos de Saúl, el rey. O sea que sus hijos muertos eran príncipes. Usted sabe lo que era para esta mujer que unos príncipes tuvieran una muerte tan deshonrosa. Y cuando esto fue dicho a David, David lo que hizo es que tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, de los hijos de Jabes de Galat que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos los mataron en Saúl de Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y fue allí donde esta mujer dio victoria, o tuvo victoria sobre aquello por lo cual durante meses estuvo allí clamando y orando. Y orando, mis hermanos. Su objetivo era evitar que los cuerpos de sus hijos fueran ultrajados, porque eran príncipes. Y lo que les aseguraba con esto era una muerte digna o una sepultura digna para sus hijos. Por eso, mis hermanos, en tiempos de dificultad, en las situaciones más difíciles que usted y yo estemos atravesando, siempre hay una salida. Pero también depende la actitud con la que usted y yo nos movamos. Nos movamos, porque nuestra actitud frente a las tragedias, porque esta era una tragedia para Rispa, la actitud que usted y yo tengamos frente a las circunstancias van a determinar nuestra victoria o nuestra derrota. ¿Qué obtuvo Rispa? Una victoria, porque pudo darle, por decirlo así, cristiana sepultura a sus hijos. Ahí no se vio a Mical. No vimos a Mical, simplemente dice la palabra que se mencionaron
5 hijos de Mical. ¿Dónde estaba Mical? ¿Dónde estaba esta mujer también? Intercediendo por los cuerpos de sus hijos. Pero si vemos a Rispa, una mujer llena de esperanza, de mucha fortaleza. Mis hermanos, y hace años atrás, atravesé una circunstancia o una situación muy difícil en mi vida. Muy difícil. Y a lo mejor en esos tiempos difíciles no tuve como la mejor actitud. No actué como Rispa. No era una piedra encendida. No era un carbón encendido. Pero esta palabra me llevaba. Y me llevaba de pronto sí para recordar un poco el pasado, pero con la mira en el futuro. Porque la palabra de Dios trae esperanza a nuestras vidas. Y aunque a través de las malas decisiones permití que las aguas me anegaron, que hasta el fondo fui a dar. Pero mis hermanos, en medio de esa situación, hoy puedo ver la mano de Dios sobre esa situación. Y aunque el enemigo quiso destruir mi vida y destruir la vida de mis hijas, hoy puedo ver la salvación de Dios en mi vida. Hoy puedo ver la mano de Dios sobre mi vida, porque el enemigo quiere, mis hermanos, robarnos nuestra identidad de quienes somos en el Señor. Quiere devorarnos, quiere destruirnos, quiere comernos. Pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos y podemos entender que solamente abrigados y arropados bajo la cobertura protectora de Dios, vamos a obtener la protección, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. No solamente la victoria para nosotros, sino también la victoria sobre nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza que usted y yo debemos tener, siempre con la mira en el Señor, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora por esta palabra que nos ha dado. Amén. Te damos gracias, amado Dios Todopoderoso, porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias por tu palabra que trae esperanza a nuestras vidas. Ayúdanos cada día, Señor, a hacer esas piedras encendidas, carbones encendidos en todo momento, Señor. En toda dificultad con nuestras vidas, Señor, darte la gloria solamente a ti. En tiempos de aflicción, honrarte, Señor, porque sabemos que tú eres nuestra protección, que tú eres nuestro Dios y que nada nos puede arrebatar y nada nos puede separar de tu amor. Gracias porque a través de tu palabra tenemos la esperanza y tenemos luz para seguir adelante, Señor. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Gloria a Dios, damos gracias al Señor, amén, por su palabra, nos alienta y vamos a casa bendecidos. Nunca me falla, ni existir, en tus manos está.
en nuestras vidas, Dios, en los momentos difíciles, momentos duros, Señor. Tú has estado allí, Señor. Tú has estado con nosotros, Señor Dios mío. La palabra dice que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, Dios. Gracias por tu fidelidad, por tu respaldo. Gracias, Señor. Dios, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.